Son las 9:04 de la mañana. Recibimos ahora al abogado, profesor universitario y ensayista Alfredo Boulard, que es conocido, entre otras cosas, por su columna regular en el diario El Comercio. La última que yo he leído versa sobre por qué se debe terminar con la moratoria para crear nuevas universidades en nuestro país. Es uno de los ensayistas liberales con más ortodoxia, con más radicalidad en sus posiciones, y lo hemos invitado naturalmente para hablar sobre esta polémica en torno a monopolios, funciones, a propósito de la compra de un grupo farmacéutico por un grupo asociado a un banco. No nos sorprende, señor Boulard, que usted se oponga a que haya una legislación específica sobre fusiones y sobre no monopolios. Cuéntenos, ¿está usted seguro que esta compra puede ser incluso no solamente mala, sino beneficiosa para los usuarios de las farmacias? Bueno, primero tenemos que analizar cuál puede ser el problema. En realidad, lo más importante, o sea, primero, yo he visto los números, yo no los he verificado, he visto los números que se están diciendo, hablan de participaciones que van entre 45 y 55% del mercado de farmacias totales, es decir, incluyendo las farmacias de cadena y las farmacias independientes. Sin incluir Estado. Sin incluir Estado, que compra buena parte. Pero asumamos por un momento que efectivamente fuese un mercado separado. Estamos hablando de entre 45 y 55%. Y uno tiene, ¿y cómo está conformado el resto del mercado? Por un montón de competidores muy fraccionados, es decir, no hay cadenas realmente, en lo que queda hay cadenas muy pequeñitas. Entonces, lo que uno primero tiene que preguntarse es, ¿puede o no haber competencia? ¿Va o no haber competencia? Y la competencia depende básicamente de si hay barreras al mercado. ¿Y cuáles son las dos tipos de barreras? Barreras de entrada de nuevas farmacias, esa es la primera. Y segunda, barreras para que los consumidores, lo que se llama switching cost, puedan cambiar a otra farmacia. Entonces, ¿qué ocurre si estas farmacias, Incafarma y Mifarma, suben los precios? Primero, preguntarnos, ¿los consumidores van a ir a otras farmacias o no? Gracias a Dios, en el Perú se derogó hace mucho tiempo una norma que limitaba mucho la competencia. Era una norma que obligaba a una farmacia a estar a 500 metros de otra farmacia. Esa norma sí generaba un problema de competencia serio, porque elevaba el switching cost. Caminar 5 cuadras sí puede desincentivar a un consumidor a comparar precios. Y ya no puede. Hoy día en el Perú, ustedes pasean y ven algo que no se ve en muchos países, que es una farmacia al costado de otra. O una farmacia a una cuadra de distancia de otra. Muchas. Hay tantas farmacias que parece que fuéramos un país de moribundos, porque no. Claro, hay hipocondríacos. Entonces, hipocondríacos, mejor. 50%, creo que son 11.000 a nivel nacional. ¿Cuál es el switching cost? Es salir una puerta, caminar a la otra. Entonces, si alguien sube el precio, el consumidor, que además el consumidor peruano es muy sensible a precios, claramente sensible a precios, va a ir a buscar otra farmacia. Y al buscar otra farmacia no tiene posibilidad de subir. Esa es la pregunta real. Entonces, este es un mercado donde el switching cost es bajo. Segundo, entrada. Es decir, si subiera el precio, ¿entrarían nuevas farmacias? Si pudiera subir el precio y el switching cost no funcionaría, ¿entrarían nuevas farmacias? La respuesta es sí. No hay regla de 500 metros, que es una regla que... No hay lo químico farmacéutico que había antes. No hay, claro, se ha relajado la norma, es relativamente sencillo y la demostración es el crecimiento exponencial del número de farmacias en general en el mercado, ¿no? Incluso hay un crecimiento importante en zonas que antes no eran atendidas, gracias a que se han simplificado. Lo que el término en realidad es botica, ¿no? Porque farmacia es el que tiene el químico farmacéutico. Sí, que tiene químico farmacéutico, pero son competidores. Sí. Son competidores. ¿Y ese crecimiento, repito, es de cadenas o de independientes? No, bueno, yo he visto las cifras que están, yo no las he verificado. Lo que he visto es que el crecimiento de los dos es paralelo. Es decir, no es que uno crece a costa del otro, sino que crece uno y crece el otro. Es decir, el mercado está creciendo. Ahora, un temor que manifestaron acá era que entraba el grande, bajaba los precios, hacía quebrar a todos los chiquitos y luego ya empezaba a manejar el mercado como quería. Eso es un muy mal negocio si es que no hay barreras de entrada. O sea, hacer un dumping, claro, una especie de dumping. Porque lo que se llama precio predatorio, que es, primero, es una práctica que sí está sancionada en la legislación actual. Es decir, si yo demuestro que alguien está haciendo precio predatorio, puede ser sancionado. Es decir, si hay una regulación hoy día que permite combatir ese problema. Segundo, es difícil de probar, ¿no? O sea, tú dices, estoy haciendo una super campaña y estoy cobrando... Es difícil de probar porque además es una práctica difícil de ejecutar. ¿Por qué es difícil de ejecutar? Si yo no tengo barreras de entrada y yo hago la bajada de precio, bajar precio significa vender por debajo del costo marginal, es decir, perder plata. Yo tengo que perder plata un tiempo para sacar a mis competidores. Imagínense que yo hago la estrategia, pierdo plata, tendría yo que recuperar, una vez que he quebrado a todas las farmacias, recuperar subiendo el precio a nivel monopólico. Eso es lo que tendría que hacer. Ya.
¿Cómo me aseguro? Que se hace de verdad, no es una hipótesis. Pero ¿cómo me aseguro cuando subo el precio que no vuelven a entrar nuevamente farmacias? Entonces, en realidad, lo que interesa es que la competencia potencial controla mi posibilidad de subir el precio. Pero lo potencial puede ser un poco engañoso. Algún ejemplo poniéndonos en la cabeza del consumidor, porque siempre los ejemplos muy chiquitos a veces no ayudan a entender el grande, pero sí ayudan a reflejar la inquietud del ciudadano. Por ejemplo, alrededor de, pongamos un ejemplo, me voy a poner un ejemplo personal, alrededor de mi casa hay 6 farmacias. Casi todas me quedan a la misma distancia. Efectivamente, no solo uno entraba en una y salía en otra, sino que comparaba precios y a veces el medicamento no estaba acá, estaba allá. Fantástico. Ahora, de las 6 farmacias, 5 son de la misma cadena, de acuerdo con esta fusión. Sí, efectivamente uno puede irse a la farmacia de la esquina. ¿Qué pasa cuando la farmacia de la esquina todas son del mismo dueño, ¿no es cierto? Y esa capacidad de sentir que tienes de dónde escoger se reduce ampliamente. 1. Y 2, si es una cadena muy poderosa, pasa, ¿no?, que te dicen, no, pero no está en tal tienda, pero yo se la consigo, pero yo se la traigo, porque tiene tal cantidad de sucursales que la farmacia chiquitita de boticario no te lo puede hacer. Entonces, ese señor ya tiene una desventaja. Y 3, ¿cómo hace una farmacia chiquitita para enfrentarse a ese monstruo? Claro, ¿no? vas a ir economía de escala, ¿no? Yo voy al laboratorio y te compro 1.000 millones y el otro te compra 5, le bajas el precio. Prácticamente es imposible que no te consigan el medicamento porque te lo van a llevar a la puerta de tu casa porque tienen miles de farmacias. Vamos a hacerlo bajar desde las esferas del alto derecho abstracto al terreno del barrio y del comercio en el barrio, señor Bullard. Bueno, de nuevo, yo creo que la buena teoría ayuda a explicar lo que pasa en la práctica. En la práctica, nuevamente, basta que hubiera una para que pudiera competir. Entonces, y segundo, basta con que haya costo de entrada bajo para que pueda entrar si es que suben los precios. O sea, los precios funcionan, y eso es bien importante entenderlo, como un semáforo. Si yo subo mucho el precio, lo que estoy indicando es que hay escasez. Claro, los monopolios o los oligopolios lo que hacen es, más que subir el precio, lo que hacen es contraer la oferta. Lo que hacen es producen menos, venden menos. Esa es la forma como ellos suben el precio. Reducen la oferta. Entonces la pregunta es, ¿están en capacidad de reducir la oferta de manera rentable? Esa es la pregunta. Ahora, un medicamento entre Mi Farma y Incafarma podía tener hasta 3, 4, 5, 6 soles de diferencia. Ese era, por ejemplo, el margen. En uno particularmente que yo compraba hay casi 4 soles de diferencia. Sí, y ahí lo que hay que mirar... ¿Por qué me lo van a vender ahora? Sí. Eso era producto de una competencia que hoy ya no existe. Tipo Plaza Vía y Vivanda. Pero eso en farmacéutica es raro, ¿no? No, además, ¿por qué? No sé. O sea, ese es un argumento que han dado. No sé, yo lo que he leído en el periódico explicaban que buscaban uno más una experiencia de compra, ¿no? Parecido. O sea, sí, efectivamente, cuando uno va a algunas Mi Farma, no a todas, hay como góndolas afuera, se parece a un supermercadito, una convenience store. Yo creo que a eso es lo que se están refiriendo. Como el Farmax, ¿no? Como el Farmax. Y solo para acotar lo que está diciendo Alfredo, y no solo el precio es un elemento de competencia, es un elemento, pero no es el elemento. La cantidad de boticas que tienes o de farmacias que tienes asequibles, la efectividad con la que puede operar una cadena versus un chiquitito. Sin duda, sin duda. Es mucho más, ¿no? Lo que te lleva a comprar algo, ¿no? Y eso favorece de que haya posibilidad de diversificar, ¿no? O sea, las farmacias independientes tienen una serie de ventajas, tiene que ver con hasta la cultura del caserito, hasta el asunto que tienen menores costos en algunas cosas. Sí. Y efectivamente es correcto lo que decía Saldo de las economías de escala. O sea, efectivamente la cadena, cuando es más grande, tiene economía de escala. Pero eso es bueno. Eso es bueno porque significa reducir costos. O sea, la economía de escala lo que hace es reducir costos. Usted está echado los chiquititos. Para ir un poco al fondo, usted está totalmente en contra del proyecto del Castillo, de poner una persona que dé la luz verde o no, que se da en muchos países, a Estados Unidos, que es bien interesante, porque yo he escuchado mucho la discusión de decir, bueno, ahí está la demostración de que ese proyecto debería existir. Si yo tomara la operación de los datos que yo he visto, yo no he verificado si esos datos son correctos o no, pero los datos que yo he visto discutidos, incluso en las posiciones más radicales, y uno traslada eso a un país donde hay control de fusiones, difícilmente esta fusión sería cuestionada. Difícilmente, por los porcentajes y por las barreras de entrada. Si no hay barreras de entrada, con lo cual si ustedes llevan esta operación a Estados Unidos o a un país europeo, es poco probable que sería cuestionada. Es difícil que un país europeo tolere que casi 50% del mercado en un tema tan... Eso no creo que la Unión Europea lo que pasa es que lo que van a revisar, y eso es un elemento súper importante, es la barrera de entrada. Efectivamente, en un mercado donde hay rigideces de entrada, pero usted habla teoría, señor Bullard. Hay una realidad sobre la que yo quería preguntarle. ¿Cómo se explica que en un país como el nuestro
ya los medicamentos cuesten más caros que en Chile y que en España, ya con la lógica actual. Es decir, ¿cómo compatibiliza esta magnífica teoría que nos presenta con la práctica comercial de todos los días? Y que en una clínica en la que el seguro te cubre el 20% del medicamento, la medicina cuesta 15 veces más que y nadie les ha dicho eso está mal. Han tocado dos puntos muy interesantes. Primero, clínicas. Clínicas efectivamente tienen precios más altos, yo lo mismo lo he experimentado y más de una vez, a veces además por el propio seguro, uno va por el seguro y le es más fácil. Y es una locura. Ahora, yo he hecho el experimento de irme porque siempre frente a una clínica hay una botica. Vayan a la botica y se van a dar cuenta que tienen esa... Ahí le digo, señor Bullard, eso está mal, porque el seguro te cubre el 80% de esa medicina, pero te la debe cubrir del precio real. No te la debe cubrir al punto de que te obligue a ir a la farmacia del frente a pagar una medicina que no te está pagando ni un sol. Lo que demuestra el caso de las clínicas es lo que explicaba hace un momento, el switching cost es más alto. No, lo que demuestra el caso de las clínicas es que los seguros te están estafando en este país. No hay nadie que te diga que no se puede, ¿no? Y el segundo punto que ustedes han mencionado se refiere justamente a la posibilidad, digamos, de entrada de nuevas. Tómese su tiempo para reflexionar su respuesta. Tenemos que hacer una breve pausa y hablaremos sobre eso. Y quizá le podemos preguntar sobre otros mercados que se concentran, como el de las gasolineras. Pero hablaremos sobre eso después de la pausa. Estamos conversando con el abogado Alfredo Bullard, que suele más bien dedicar su tiempo a leer a Karl Popper y a von Hayek. Acá está concentrado en la economía concreta del barrio, a los gastos en las clínicas y los hospitales, de los que, por lo que nos dicen, ha tenido una experiencia personal hace poco. Sí. Bueno, siguiendo con tu pregunta, ¿no? Tú me decías, ¿por qué cuesta más el medicamento? Entonces ahí lo que uno tiene que mirar son los márgenes. O sea, ¿dónde están marginando más? No, lo que habría que mirar es cuánto está marginando la farmacia y cuánto está marginando el laboratorio. Es decir, ¿quién gana más? ¿Quién gana más? Porque el poder de mercado, digamos, yo tengo poder de mercado, ¿dónde se mide? Se mide en la posibilidad de marginar, es decir, de aumentar mi margen. De acuerdo. Entonces, de lo que yo he revisado en la documentación que ha estado circulando estos días, los márgenes de farmacias posiblemente estén entre 8 y 15%. Es decir, eso es lo que están marginando. Porque es el distribuidor. Claro, digamos que la farmacia es el distribuidor. Entonces, el que gana es el laboratorio. El que gana más es el laboratorio. ¿Por qué son tan caros en el Perú? Porque hay distintas con Chile, explicaciones. España es impresionante la diferencia. Ahí la respuesta es distinta según el tipo de medicamento. Algunos medicamentos tienen patente y entonces al tener patente tienen un monopolio legal concedido por la ley que les permite. Pueden cobrarte lo que quieran. Pueden cobrar mucho más alto. Son dueños. Segundo, hay un asunto que existía desde que yo estaba en Indecopi que tiene que ver con toda la política de los laboratorios de lo que llaman push money, que es invertir en que los médicos receten utilizando los nombres de los medicamentos que ellos venden, con lo cual reducen por problemas de información en el consumidor la posibilidad de escoger alternativas. Le dan regalos a los médicos y lo iban de viaje. El tema de los visitadores médicos. Toda esta historia hace que tengan una gran capacidad para marginar más de lo que pueden marginar otros. Entonces, la verdad, esta pregunta, si yo fuera Indecopi hoy día y me quería preguntar dónde está el problema, lo que miraría es dónde se está marginando. Eso es lo que realmente interesa, porque eso es lo que puede explicar el gran diferencial de precios. Si encontrara que la farmacia está marginando 50 o 60 o 70% en algún producto, me preguntaría cómo es que lo pueden hacer. Y es posible que una de las explicaciones sea porque tienen un poder de mercado ahí. Entonces, poder de mercado es una mala palabra, pero sí. Poder de mercado no es una mala palabra. Lo que pasa es que el poder de mercado puede generar la sensación de que algo está pasando y que hay alguna barrera de entrada que está permitiendo que eso se esté marginando con esos niveles. De acuerdo, pero ahí hay un punto que es importante. ¿Por qué no dejarlo a una legislación que nos haga evaluar cada caso? De pronto, este procedimiento hubiera sido perfectamente autorizado por las razones que usted dice, y no dejar esto como una especie de libre albedrío y tener que discutir cada vez que se presenta un caso y armar toda una discusión que es un poco agotadora. Ese es un punto interesante y creo que nos lleva a una discusión mucho más importante que el de la más amplia, ¿no? ¿Cuál debe ser el marco legal en el Perú? Y la pregunta es si en Perú debe o no haber un control de fusiones. Yo tengo históricamente, desde que estaba en Indecopi, una posición contraria al control de fusiones por distintas razones. Primero, porque no hay ninguna demostración empírica en ninguna parte del mundo que los controles de fusiones hayan realmente funcionado para mejorar la competencia. ¿De los Estados Unidos? Sí, pero no está... Vean todos los estudios que hay. No existe ningún estudio concluyente que demuestre que los controles de fusiones... Y la razón es muy simple. La data es muy complicada de obtener porque uno hace un control de fusiones
Y lo que hubiera pasado no lo sabe. Pero sí hay data sobre que los monopolios son un desastre. Entonces, depende. O sea, sí hay data de que las concentraciones afectan al consumidor. Y también benefician. O sea, muchas veces las concentraciones benefician a los consumidores. Señor Bullard, debemos concluir que piensa lo mismo sobre la compra que Primax habría hecho de PEXA, concentrando a las gasolineras de nuestro país. Bueno, no tengo data, no conozco el mercado. Yo lo que está pasando con las farmacias lo sé porque he estado leyendo los números en los periódicos. Tendría que mirar los números. Mi intuición es que es una situación parecida, porque no sé cuántos grifos son, pero dudo mucho que lleguen a porcentajes tan altos. Y tengo la impresión que no hay barreras de entrada al mercado. No conozco cuáles son las regulaciones específicas para colocar un grifo. Es caro, es carísimo. Y me imagino que debe ser caro. Y hay una red pública de Petroperú. Y hay una red, digamos... No sé si usted simpatiza con que haya una red pública. No, pero esa es otra historia. Muchísimas gracias por su presencia, señor Alfredo Bullard. No, le iba a preguntar una cosa final. Bueno, esto genera pues los celos populistas de los congresistas. ¿Qué le parece la idea de regular precios que ha lanzado? Primero hay un problema constitucional. Otra vez. Sí, primero hay un problema constitucional. O sea, la Constitución es bien clara de que no se pueden regular precios, ¿no? O sea, eso es una economía libre de mercado, solo se pueden regular los precios de los servicios públicos. Esa es la única que está admitida en la Constitución. En segundo lugar, creo que es una muy mala idea. Yo creo que más allá de toda esta discusión, el mercado farmacéutico, con todos los problemas que está teniendo y los problemas que seguirá teniendo, es un mercado que ha mejorado. Hay más opciones de farmacias, hay más opciones para los consumidores y desde ese punto de vista el control de precios distorsiona completamente esa posibilidad. Creo que tenemos que concentrarnos en problemas más complejos. El 80% de los medicamentos provienen del sistema público y ahí hay problemas donde los genéricos han sido una alternativa, pero creo que hay que trabajar muchísimo más en mejorar la salud pública y el acceso a los medicamentos. Muchísimas gracias por su presencia y por sus explicaciones, señor Alfredo Bullard, abogado y ensayista. Hacemos una pausa y pasaremos a hablar esta vez de frente con una ex jueza. Muchas gracias.